marco desde donde voy a dialogar, desde donde voy a plantear lo que quiero compartir con ustedes la tarde de hoy, ¿no? Se habla mucho en los medios de que estamos en guerra, de que en Europa por primera vez en muchos años estamos en guerra. Más allá de que habría que poner en cuestión realmente qué es Europa y hasta qué punto desde la visión más tradicionalista de lo que Europa, de cómo Europa se piensa a sí misma, el mundo eslavo es considerado Europa, ¿no? Dentro de esta tradición, porque hasta hace no mucho el mundo eslavo no era Europa. Y cuando digo hace no mucho, hasta hace pocos años, no el siglo pasado o hace 300, 400 años, ¿no? Pero quiero aparcar esa discusión porque me distraería un poco del objetivo que traigo para esta presentación. Entonces quiero comenzar primero preguntándonos, o que nos hagamos la pregunta de qué guerra estamos hablando. ¿Qué tipo de guerra es la que estamos presenciando? Porque si uno se pasea por todos los medios de comunicación, bueno, en el caso de los medios españoles lo que dan es vergüenza. Y cuando digo que dan es vergüenza es porque ni siquiera se preocupan por realizar su propio titular o describir, digamos, de manera local lo que está pasando, sino simplemente replican los titulares y los teletipos que se producen desde las grandes cadenas internacionales que sabemos todas tienen su origen en Estados Unidos y por lo tanto que reproducen los intereses de Estados Unidos, que es una parte dentro del conflicto, además de haber silenciado otras fuentes de información como RT o Sputnik, etc., bajo el argumento absolutamente ingenuo o poco creíble de es que RT es un medio de propaganda rusa. Bueno, yo no voy a entrar en discusión si es un medio o no de propaganda rusa. Lo que sí hay que decir es que Fox News, CNN, la BBC son medios de propaganda occidentales. Es decir, la BBC es una cadena estatal británica y Fox News representa el lobby que representa en Estados Unidos, y los titulares y lo que propone y las noticias que saca y las que esconde, como veremos más adelante, responden a una política de Estado y a la política de ciertos lobbies en Estados Unidos, que también, como veremos más adelante, tienen vínculos con las decisiones que se tomaron recientemente con respecto al Sahara Occidental. Entonces, ¿de qué guerra estamos hablando? Primero, hay que decir que la guerra es una característica fundante del sistema capitalista. Y aquí, en lo personal, yo me alejo de los análisis que suelen señalar que, bueno, las guerras son dispositivos o mecanismos con los cuales el capitalismo resuelve sus crisis. Porque cada cierto tiempo se produce una guerra para que el capitalismo resuelva sus crisis. Me alejo de esto no porque no sea históricamente cierto, es decir, sí, esto ocurre, pero centrar solo la interpretación que hacemos de la guerra en el sistema capitalista desde allí no nos deja ver que, aparte de estas guerras que ocurren cada cierto tiempo, y haré un pasaje muy breve sobre las características de esta guerra, hay otro tipo de guerra que es incesante, que es permanente, que no desaparece, que ocurre, como diría Fanon, al otro lado de la línea del ser, que ocurre en el sur global, porque, digamos, por ejemplo, la Guerra Fría sería fría entre las dos potencias que se enfrentaron, pero en el sur global no fue absolutamente fría. En el sur global significó golpes de Estado, dictadura, genocidios producto de esas dictaduras, etc., ¿no? Y lo sabemos muy bien desde América Latina. En el caso venezolano, la pseudodemocracia que se funda después de la caída de la última dictadura en Venezuela, la de Marcos Pérez Jiménez, que era el ejemplo de democracia latinoamericana, pero que inaugura, en el caso de América Latina, la era de los desaparecidos. Cuando hablamos de desaparecidos en América Latina siempre hablamos de Argentina, de Chile, porque Pinochet es como el ícono de ese fenómeno, pero se nos olvida, y como venezolano tengo la obligación de ponerlo sobre la mesa, que el ejercicio de desaparecer personas comenzó en Venezuela con esa democracia que se funda en el año 61, tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Entonces hay un tipo de guerra que es incesante, porque es que el capitalismo es estructuralmente un sistema social y económico de guerra. Necesita la guerra permanentemente. No es solo un mecanismo que sirve para eventualmente resolver un conflicto. Y esto sería muy largo de explicar porque tiene que ver con cómo entender el capitalismo no como un modo de producción que surge ex nihilo y sin solución de continuidad a partir de la disolución, de la caída del antiguo régimen o del modo de producción feudal. Hay muchísima continuidad entre el modo de producción feudal, que era un sistema basado en un sistema de castas en las cuales se funda la aristocracia y la nobleza europea, basado en la guerra, porque la nobleza europea se construye a base de guerras y de conquistas al interior de lo que hoy es Europa, la posibilidad de que se construya una economía mundo europea donde en la relación capital-trabajo vemos que en esa ecuación tenemos un sistema que es intensivo en capital y no en trabajo, justamente tiene su origen en el papel que jugó la guerra en lo que tradicionalmente se conoce como el modo de producción feudal. Digo, esto sería una historia muy larga de contar, pero lo que quiero dejar claro es que de la manera en la que yo entiendo la guerra, es que la guerra no es algo anecdótico en el capitalismo, tampoco es un mero sistema de equilibrio, tampoco es un mero dispositivo, perdón, de equilibrio para las crisis, sino que es incesantemente necesaria y que hay una relación entre la acumulación incesante de capital y la pulsión incesante por hacer la guerra en este sistema mundial, en la economía mundo capitalista, en lo que llamamos el proyecto civilizatorio de la modernidad o también de la cristiandad o de la cristiandad euro-occidental. Dicho esto, entonces, ¿de qué tipo de guerra estamos hablando exactamente ahora? Al parecer, desde un punto de vista histórico, se están conjugando varios factores en estos momentos. Sabemos todos y todas que desde los años 70 Estados Unidos entró en una caída libre en términos de su hegemonía planetaria. Ahora bien, los análisis sociológicos al uso, los que vemos en los medios de comunicación y los que suelen circular a modo de sentido común ya a esta altura, es que esto es una gran novedad histórica. Y esta novedad histórica se reproduce también planteando el discurso de que vivimos en una economía financiarizada, que es la gran novedad del capitalismo. Al final lo que hay detrás de estos análisis son unos análisis etapistas que coinciden justamente con las mismas descripciones que, digamos, los liberales pueden hacer del capitalismo. Y que tiene que ver con una lectura también, en el caso de la izquierda tradicional, clásica del siglo XX, con la manera en la que Lenin pensó el capitalismo. Pero hay que decir que cuando Lenin decía imperialismo fase superior del capitalismo, sin saberlo, lo que estaba describiendo era un momento particular de los ciclos sistémicos de acumulación. El capitalismo funciona cíclicamente y esos ciclos tienen una duración, o han tenido, porque eso, digamos, aquí en historia no puede hacer mecanicismo. Uno puede decir, esto ha pasado, no necesariamente volverá a pasar así, pero hay tendencias que nos ayudan a pensar en qué medida puede volver a estar pasando de esta manera o cuáles son los condicionantes para que ocurra o no ocurra lo que en anteriores momentos de la historia del capitalismo ha ocurrido. Estos ciclos sistémicos de acumulación más o menos que han tenido una duración de unos 150 años. Pues estoy hablando desde el primer momento genovés, tal como los describe Giovanni Arrighi en su Largo Siglo XX, en su libro titulado Largo Siglo XX, que por cierto, no sé si todavía está, pero hace no mucho lo tenían aquí para hacer la cuña. El que quiera, que esté en Barcelona y lo quiera buscar, aquí en la librería, no sé si lo tenían, no sé si lo siguen teniendo, pero en un momento estuvo. El ciclo comienza con el ciclo genovés. Ese ciclo genovés termina con el inicio del ciclo holandés, y el ciclo holandés va a ser importante para entender luego lo del Sahara. O sea, voy a describir los ciclos completos y después voy a entrar en detalle. El siguiente ciclo comienza con el ciclo británico, lo que se conoce como el siglo del librecambismo, el siglo XIX británico. Y lo que Lenin va a describir específicamente como imperialismo es básicamente el momento de transición de la hegemonía británica
o de pérdida de hegemonía del Imperio Británico, que va a terminar tras dos guerras que se suelen llamar mundiales. A mí no me gusta el término de guerras mundiales, yo prefiero el término de guerras sistémicas, y ahora voy a decir por qué. Tras el término de esas llamadas guerras mundiales, la hegemonía británica cede paso a la hegemonía norteamericana y se abre el ciclo sistémico de acumulación, que comienza más o menos en el 45 como fecha icónica, pero uno, digamos, si quiere complejizar el análisis hay que mirar un poco, unas décadas más atrás, porque tiene que ver con todo el proceso de industrialización de Estados Unidos, etc. Y que, producto de los cambios tecnológicos, hay que decir que estos ciclos se han ido acortando y que la crisis hegemónica de Estados Unidos comenzó en los años 70. ¿Cuáles son las razones que nos permiten afirmar, las razones históricas que nos permiten afirmar que Estados Unidos entró en una crisis hegemónica? Pues porque se repite el patrón que ha ocurrido en otras transiciones hegemónicas. Cada ciclo sistémico de acumulación, por definición analítica, pero digamos a partir del dato histórico, comienza con una expansión material de la economía, que implica una expansión de la producción y una expansión comercial, que tiene por característica principal que hay un líder que es el que realiza esa expansión material. Eso lo vimos con Génova, lo vimos con Holanda y lo vimos con... Okay, no voy a entrar en detalles porque con Génova había que matizar algunas cosas. Génova no exactamente fue líder en una expansión comercial, se benefició de una expansión comercial que ocurrió de manos de otras autoridades y organizaciones políticas, sobre todo al sur del Mediterráneo. Estoy hablando del mundo musulmán, al cual las ciudades-estado italianas tenían acceso subordinado, porque tampoco es que entraban a estas ciudades dando órdenes, sino al revés, aprendiendo de lo que ahí ocurría y teniendo que seguir las reglas de juego de los puertos, sobre todo en el caso del puerto de Alejandría. Pero posterior a con Génova, la dinámica se repite. Tenemos una Holanda que primero es líder en el proceso de expansión material comercial y que en el caso holandés básicamente tiene que ver con la centralidad de los Países Bajos en la explotación, la esclavización, la explotación de personas en la trata, en la mal llamada trata negrera. Y luego vamos a ver cómo esos Países Bajos se convierten en los banqueros de la economía mundo europea, se financiarizan en el momento en que Inglaterra comienza a dar sus primeros pasos en la revolución industrial y comienza un siguiente ciclo de expansión material que lideran los ingleses. En un primer momento Inglaterra va a depender mucho del capital holandés, porque 2/3 del Banco de Londres pertenecían al capital holandés, pero ya hacia finales del siglo XVIII eso se había resuelto y el Banco de Londres estaba básicamente en manos de capitales británicos. Hacia finales del siglo XIX, estoy haciendo una historia que es muy compleja y mucho más larga, resumiéndola porque el objetivo es otro. Si quieres después podemos, digamos, en la ronda de preguntas, entrar en algún detalle específico. Pero un siglo después, hacia finales del siglo XIX, se va a repetir el esquema e Inglaterra se va a convertir en el gran financista del mundo, en la banca de Inglaterra, mientras Estados Unidos está comenzando a hacer su expansión material. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se posiciona y en los años 70 Estados Unidos da el paso de ser el líder en expansión material a ser el líder en expansión financiera. Entonces, en cada momento, desde hace unos 600 años, han ocurrido al menos 4 ciclos sistémicos de acumulación con este en el que nos encontramos y siempre han funcionado de la misma manera. Hasta ahora, veremos, no sabemos cuál va a ser la salida de este, pero hasta ahora han funcionado de la misma manera. Quien lidera la expansión material atrae hegemónicamente a otros por el camino que él abre. Hay, en términos de liderazgo, hay una tendencia positiva en el liderazgo porque te permite ser hegemón, pero para el propio liderazgo hay una tendencia, un desarrollo negativo de ese liderazgo, y es que atrae a otros por la línea del líder.
¿Y qué ocurre? Que dado un tiempo, dado el primer momento de expansión, emergen otras potencias han emergido otras potencias y otros estados que entran en competencia con el hegemón. Y en términos de los ciclos sistémicos de acumulación, esto se entiende como un aumento en la competencia intersistémica, lo que hace que disminuyan las tasas de ganancia, porque es falso que en el capitalismo se mueve exclusivamente por la competencia. Sabemos ya desde Marx que hay una tendencia al monopolio, hay una tendencia monopolista en el capitalismo. La competencia baja la tasa de ganancia y eso hace que quien hasta el momento ostentaba la centralidad de la economía comienza a tener excesos de capital que no haya dónde colocar, porque lo que ha ocurrido también normalmente es que los estados que se convierten en competidores, que amenazan al hegemón, lo hacen en el mismo terreno en el que el hegemón comenzó su iniciativa, comenzó su expansión. El ejemplo que podemos tener ahora, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es que en el terreno en el que comenzó a perder Estados Unidos es justamente el terreno que le abre las puertas, que es el terreno automotriz. Recordemos cómo en el siglo XX, durante mucho tiempo, por lo menos incluso hasta el año 2008, todavía se seguía diciendo, si le va bien a la General Motors, le va bien a Estados Unidos, ¿no? Y este cuento tiene que ver por el peso que tuvo la industria automotriz. Los que saben de planificación y se han metido en el tema de gerencia de empresas, etcétera, han estudiado esos temas, o sociología de la planificación, etcétera, conocen muy bien lo que significó el Fordismo, ¿no? En términos de método de planificación de la producción, etcétera. Y lleva ese nombre por algo, ¿sí? Lleva ese nombre por lo significativo que fue la industria automotriz en el impulso de la producción hacia la posterior hegemonía de los Estados Unidos. ¿Y por dónde empieza la competencia? Justamente por ahí. Japón con la Toyota, la Mitsubishi, luego vendrán otros a competir igualmente en el sector automotriz y luego a dar el salto al sector electrónico, etcétera. El sector electrónico que ya se abre en los años 80, ¿no? En los 70 está dando los primeros pasos. Y va a cerrar, por ejemplo, con la crisis llamada el .com en los 90, donde básicamente el gran perdedor de la crisis fue Japón. Cuando todo el mundo pensaba que Japón iba a sustituir a Estados Unidos, el gran perdedor fue Japón. ¿Y cuál fue el sector? Se llama .com porque era el sector justamente de la tecnología, de estas tecnologías de la comunicación de la información, de los ordenadores, etc., ¿no? Pongo esto como ejemplo para que un poco se entienda lo que estoy tratando de explicar. Entonces, ¿qué pasa? El hegemón tiene al tener exceso de capital, tiene que buscar dónde ponerlo, pero ya no lo puede poner en el mismo sitio donde lo ponía antes, porque ese sitio ya no le es tan rentable. Pero como sigue siendo hegemón, sigue atrayendo capitales, y esto es un problema. Y lo que siempre ha ocurrido, y con Estados Unidos está ocurriendo también, es que se retiran del sector material de la economía, se salen de la producción, ceden ese espacio a los que interpelan su centralidad, a los nuevos competidores, y se quedan con la banca, financiarizan su economía. Y luego, por lo tanto, también hay una expansión, se produce una expansión financiera, porque el hegemón todavía tiene capacidad para incidir sobre la economía mundial y por lo tanto ejerce una influencia en torno a esto. Pero ¿qué ha pasado históricamente? Que cada vez que esto ha ocurrido, como digo, el hegemón se financiariza, se convierte en el gran banquero del mundo, tratando de salvar su situación, logra sacar la cabeza del pantano durante algunos años, pero jamás hasta ahora, repito, esto no quiere decir que vaya a repetirse de manera que vaya a ocurrir igual con Estados Unidos, pero hasta ahora, en los casos que la historia nos enseña, nunca ha podido resolver su caída. Nunca se ha salvado de su caída. No lo pudo hacer Holanda, no lo pudo hacer Inglaterra, y veremos si lo puede hacer Estados Unidos. Lo cierto es que lo que está tratando de hacer Estados Unidos en este momento es salvarse. Porque desde hace ya varias décadas, su hegemonía comenzó a caer en los años 70. Y ya desde hace varias décadas eso es absolutamente evidente. Eso ya dentro de Estados Unidos básicamente no se discute. El público, la discusión de cómo hacer para no perder
la centralidad que hasta ahora han tenido, ¿no? El mito del nuevo siglo americano, etcétera, y viene Huntington con su choque de civilizaciones. Todo esto tiene que ver con una discusión al interior de Estados Unidos porque saben que están perdiendo terreno en materia internacional. Entonces estamos ahora frente a un momento crucial en el ciclo sistémico de acumulación en el que nos encontramos, porque tenemos un hegemón que está perdiendo influencia en el mundo, tenemos una serie de competidores que le están diciendo ya no más, ya no eres la principal economía del mundo, aún sostienen poder militar importante, y frente a eso la historia nos da otra lección, y es que estas crisis solo se han resuelto de dos maneras, concomitantemente, es decir, no son excluyentes. Las dos han ocurrido siempre. La primera es una expansión material que abra un nuevo ciclo de acumulación, pero que históricamente siempre ha sido mayor a la expansión material con la que inició el ciclo anterior. Sí, el ciclo que le dio con el que Estados Unidos hizo central en la economía mundial ha sido el ciclo de expansión en la producción industrial más grande en la historia de Occidente, pues lo que debería suceder si se cumple, si se comporta históricamente el ciclo como se ha comportado otras veces, es que presenciamos una nueva expansión material a una escala no vista antes. Esa es una de los condicionantes que han resuelto las crisis anteriores. Y la otra es una guerra a escala sistémica. Y decía al principio, no me gusta el término de historia mundial, de guerra mundial, porque para empezar, eso fue una guerra interimperial, si lo queremos decir en un sentido clásico, pero además fue una guerra por justamente la disputa colonial, por la disputa de quién era el hegemón del mundo. Una Alemania que quedó fuera de los tratados con los cuales se reparte en África, de la Convención de Berlín, etc., y tiene que reconstruirse y dice, bueno, frente al colonialismo europeo, del que yo formo parte, tengo que entrar en el juego. Y los orígenes de la llamada Primera Guerra Mundial están ahí, están en la Conferencia de Berlín, no están en otra cosa. Es decir, el asesinato del archiduque, etcétera, es una anécdota. En términos sistémicos, las razones son otras. En términos del funcionamiento geopolítico y del momento del ciclo sistémico en el que nos encontramos, era otro. Es decir, era evidente a las luces de hoy día que había un aumento de la competencia intersistémica, Estados Unidos pujando por un lado, Rusia ya venía pujando por otro, porque ya venía pujando desde el siglo XIX, y ya los ingleses, cuando firman la paz de Viena, veían a Rusia como un peligro, estamos hablando de 1815, como un peligro para su hegemonía en Europa, cuando derrotan a Napoleón y obligan a los franceses a firmar, pero además incluyen a Estados Unidos, porque la doctrina Monroe no la inventan en Estados Unidos, no la inventa Monroe. Monroe traslada lo que ya los ingleses habían establecido para la paz de Viena. Dice, dejemos tranquilos a Estados Unidos y dejemos de una sola influencia que todavía no se llamaba América Latina, pero para que entendamos que es América Latina, el patio trasero. Nosotros tenemos nuestra zona de influencia como ingleses, que es la Europa continental, y también dialoguemos con Rusia, porque Rusia puede ser un problema. Estados Unidos va a hacer lo mismo, y de hecho en Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace es repartirse el mundo. Se reparte el bloque, por un lado el bloque soviético, por otro lado el bloque de influencia occidental. No es que se crea un mundo capitalista por un lado y un mundo socialista por otro. No voy a extenderme en esto, disculpen ahí la autorreferencia, pero yo tengo un texto que producto a los 100 años, marco de los 100 años de la Revolución de Octubre, publicamos como un ensayo en torno a cómo la Revolución de Octubre fue un fenómeno sistémico. La Revolución de 1917 fue un fenómeno sistémico en el que la Unión Soviética, la naciente Unión Soviética, la Rusia que deja de ser zarista, se incorpora plenamente al sistema mundo capitalista. Y eso explicaría luego cosas que ocurrieron después. Entonces, en esto, ¿qué ocurre? Que en estos momentos tenemos, por un lado, si siempre se ha resuelto con una guerra sistémica, llamemos las guerras mundiales del siglo XX, o las guerras napoleónicas en el siglo XIX,
o la guerra de los 30 años en el siglo XVI. ¿Por qué la guerra de los 30 años? Porque la victoria de los Países Bajos y la forma en la que los Países Bajos obtienen su independencia significó para la península ibérica el inicio de un proceso largo, porque todavía está en ello, de periferialización frente al norte europeo. La paz de Westfalia, y eso es otra discusión, porque los manuales dicen una cosa, pero lo que se firmó realmente es otra. La paz de Westfalia marca un proceso mediante el cual, o a través del cual, España comienza a perder presencia, la monarquía hispánica comienza a perder presencia en el mundo, y eso va a tener su siguiente capítulo en el siglo XIX, en la segunda transición, en este otro ciclo sistémico de acumulación, donde Inglaterra va a salir ganadora y España nuevamente saldrá perdedora, porque el resultado de la hegemonía británica es el desmembramiento del imperio en un primer capítulo, en el caso americano, porque ya se venía desmembrando cuando pierde los Países Bajos. En España, la monarquía hispánica pierde entonces gran parte de sus colonias americanas, y en la siguiente crisis sistémica, al final de ese ciclo, cuando se está por abrirse la hegemonía norteamericana, termina de desaparecer el imperio español con la pérdida de Puerto Rico, Cuba y las Filipinas. Nuevamente, desde 1648, en cada momento de resolución o de cambio de ciclo sistémico, España ha ido perdiendo cada vez más y ha ido siendo periferializada cada vez más, con lo cual ha terminado cada vez más subordinada a los intereses del norte de Europa y sobre todo del mundo anglosajón. Entonces llegamos a Ucrania, llegamos a Rusia y llegamos a, dicho que este es el marco de interpretación, llegamos a Ucrania, llegamos a Rusia y llegamos a el Sahara occidental. Porque veremos si esto termina siendo el inicio de una guerra sistémica. Es muy pronto para saberlo, ¿no? Y entrar a hacer el clickbait como hacen los medios de comunicación y la tercera guerra mundial. Es muy pronto para saberlo. Ahora, no es que haya una guerra en Europa, es que Europa entró en la guerra, que es diferente. Porque cuando tú envías armas a Ucrania, estás entrando en la guerra. Hay que recordar que Estados Unidos entró en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, mucho antes de Pearl Harbor. Porque una cosa es que tú envíes tropas y otra cosa es que tú apoyes a uno de los dos bandos. Entonces, Europa, por vía de la OTAN y también por vía directa, de los países que no son de la OTAN pero que están enviando armas, está en la guerra. Repito, no es que hay una guerra en Europa, es que Europa entró en la guerra. Y entró en la guerra seducida por un Estados Unidos que ha vuelto a hacer lo que ha hecho siempre. La última vez, para el caso español, España perdió Puerto Rico, Cuba y Filipinas. El caso del Maine. Estados Unidos se auto-hundió el buque Maine en el Mar Caribe, provocó la guerra y terminó arrebatándole Cuba, Puerto Rico. Cuba logra su independencia en el marco de esa guerra, le arrebata a Puerto Rico y le arrebata las Filipinas. Luego, Estados Unidos repite lo mismo en Pearl Harbor. Y en el caso de Pearl Harbor, los informes de inteligencia, todos decían, el Departamento de Estado sabía que iban a bombardear Pearl Harbor. Y no hicieron nada para que no bombardearan Pearl Harbor, porque necesitaban la excusa que les permitiera entrar en la guerra. Querían entrar en la guerra. Y había un sector de los estados de la política norteamericana que no quería entrar. Entonces necesitaban la excusa para poder entrar. Permitieron que Pearl Harbor ocurriera. Y en el caso de lo que está pasando con la avanzada militar de Rusia en Ucrania, pasa exactamente lo mismo que con Pearl Harbor. Ucrania es un Pearl Harbor en desarrollo, donde Polonia peligrosamente se está convirtiendo en el atizador de que la guerra escale a otros territorios.
ahora voy a explicar por qué. ¿Por qué digo que Ucrania es una especie de Pearl Harbor? Meses antes de que el primer tanque ruso entrara en Ucrania, Biden públicamente dijo: tenemos informes de inteligencia que nos dicen que Rusia va a invadir Ucrania. Vale, si tú tienes informes de inteligencia, por cierto que Europa dijo: no, eso no va a pasar. Lo mismo le pasó con la crisis del 2008. No la vimos venir. No, espérate, todo el mundo te decía que venía, pero tú en tu soberbia decías que no la había, y no era solo Zapatero el que decía que no había crisis. Toda la Unión Europea se estaba comportando igual. ¿Qué pasa? En el caso de Ucrania, si tú sabías que Rusia iba a invadir, ¿por qué no hiciste nada diplomáticamente para que esa invasión no ocurriera? No, es que Putin escogió la violencia. Yo como venezolano recordaba cuando la ultraderecha venezolana justificaba el uso de paramilitares o de cualquier otra vía para derrocar el gobierno venezolano diciendo: es que Chávez o Maduro escogieron el camino de la violencia. Son los otros los que escogen la violencia. Y ahora Pedro Sánchez ayer decía: es que más del 70% de la inflación de este mes se debe a la guerra de Ucrania. Compañero, la inflación y el comportamiento inflacionario de esta economía ya lleva un año en el caso europeo. Eso no es nuevo. Que ahora tiene unos números que rozan los 2 dígitos es otra cosa. Pero ya el problema inflacionario tiene un año, y hasta hace 3 meses la Comisión Europea seguía diciendo que esta inflación era coyuntural. Aunque habían datos que comenzaban a decir que no lo era, pero además Pedro Sánchez agregó otra cosa irrisoria. Es decir, o piensa que uno es imbécil, o él se cree, y disculpa la expresión, o él realmente se cree lo que está diciendo, que sería mucho peor. Y es provocada por Rusia. Pero no solo la de este mes y la del mes pasado, que son los meses que han corrido con el conflicto armado, con esta etapa del conflicto armado. Porque mientras Ucrania bombardeaba el Donbass, ahí no se sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando en Ucrania. Y todo el mundo habla del Euromaidán y cómo el pueblo ucraniano salió, que eso sería también para otra charla, cómo el pueblo ucraniano salió a defender la entrada de Ucrania a la Unión Europea. Eso fue una revolución de color, y las revoluciones de color están bien descritas en los manuales de Jean Sharp en América Latina, y en Venezuela en particular. Los conocemos al dedillo porque además todos se comportan en el país donde ocurra, se comportan igual. Y fue algo que comenzaron a experimentar en los Balcanes. Entonces Pedro Sánchez, y después voy a volver a los Balcanes, Pedro Sánchez nos dice que es que Putin, a través de la empresa petrolera rusa, que es la que principalmente surte gas a Europa, comenzó a agotar las existencias de gas en los repositorios en Europa para generar la crisis de precios. Hace 8 meses, cuando la luz empezó a subir, ese no era el discurso. Bueno, descubriste 8 meses después que Putin estaba planificando una guerra y que Putin te estaba dejando sin gas. Es como difícil de digerir, ¿no? Que un año después tú te enteras. Porque lo cierto es que Putin mandó montones de mensajes a Occidente de: lo que quiero que pase, o sea, lo que yo estoy pidiendo es esto, que se cumplan los acuerdos, que la OTAN no siga expandiendo sus fronteras. Y ojo, yo no estoy defendiendo ni el sistema político ruso, ni al Putin como persona, no tengo nada que ver con él no me paga la cesta de la compra ni nada por el estilo, ¿no? Lo digo por si acaso. Pero Putin lo que estaba pidiendo es lo que ahora Zelensky dice que puede hacer. Si llevan 2 días negociando, y Zelensky ha dicho que de momento está de acuerdo en declarar la posición neutral de Ucrania, y que se le garantice, a través de un acuerdo con algunas potencias, en la que incluye a Rusia, porque no está excluida Rusia, que si ella es agredida, sea por Occidente, Rusia interviene, o sea por Rusia, Occidente interviene. Sí, del grupo de países que se convertirán en protectores de Ucrania, Zelensky pide que esté Rusia. Yo pregunto, y hace 2 meses eso no lo podía acordar, porque lo que estaba pidiendo Putin era que Ucrania se declarara neutral, cumpliera con los acuerdos. ¿Por qué 2 meses después
sí. ¿Qué pasa ahora? Bueno, no voy a poner a especular sobre el terreno porque ni soy experto militar, ni estoy allí, y las informaciones son absolutamente cruzadas, ¿no? Pero en términos geopolíticos hay otros factores operando. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, por un lado, el escándalo que la prensa occidental trata de tapar por todos lados, que es que ha trascendido no solo que hay experimentación de armas con armas biológicas en Ucrania, sino que además el hijo de Biden está metido en una de las empresas que está invirtiendo en eso en Ucrania. Y eso explica por qué Biden sale a decir, como corriendo hacia adelante, hey, tememos que Rusia use armas biológicas. Ya, bueno, es que esto es contra información, los rusos mienten y los Estados Unidos mienten. Vale, en la guerra todo se vale, no lo discuto. Pero hay un detalle que me parece interesante, y es que Marco Rubio, que no es un personaje para nada de mi agrado, que es un senador de origen cubano en el Senado de Estados Unidos, le preguntó a una representante del gobierno, un alta representante del gobierno de Estados Unidos, en una comparecencia en el Senado, ¿hay experimentación, hay armas biológicas en Ucrania? Y la respuesta, muy al estilo de un funcionario de los Estados Unidos de ese nivel, fue: en Ucrania hay laboratorios de investigación biológica, que nos preocupa, estoy citando textualmente, que nos preocupa que caigan en manos de Rusia. Claro, no te va a admitir que están experimentando con armas biológicas, pero a confesión de parte te están preguntando si hay o no desarrollo de armas biológicas, y si no las hay, no habría por qué decir, no habría problema en decir que no las hay. ¿Sí? No las hay. ¿Por qué salir con ese lenguaje rebuscado de decir hay laboratorios de experimentación biológica? Evidentemente es para no admitir que hay desarrollo de armas biológicas en Ucrania. Así que las armas biológicas no estaban en Irak, estaban en Ucrania. Ya sabemos por qué no las descubrieron, ¿no? Pues las buscaron donde no era. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el Sahara y por qué ahora toman esa decisión? Porque me parecía así como que, bueno, en el medio del lío en el que estamos, donde nadie estaba pidiendo ni esperaba que nada sobre el Sahara, viene de la noche a la mañana y desde Marruecos, además, sale la noticia de que el gobierno de España opta por la opción marroquí para resolver el conflicto. Aunque dijeran lo que dijeron ayer en el Parlamento, lo que dicen es que optan por la opción de Marruecos. Porque dicen que es la opción más práctica, es la opción más plausible, y a pesar de que en algún momento se les preguntó ayer en la comparecencia, bueno, pero ¿por qué no le llamamos armas al Frente Polisario? No lo estoy diciendo en mis palabras, pero esa pregunta se le hicieron, ¿no? Y Pedro Sánchez ahí, como decimos en Venezuela, patinó, no supo cómo salir de ese marrón, como dicen en España, y me disculpan la expresión, bueno, es que el pueblo ucraniano es más que el pueblo saharaui. ¿Por qué la soberanía ucraniana sí importa y la soberanía saharaui no? Bueno, aquí hay varias cosas que hay que señalar del currículum, o yo no sé si llamarlo prontuario, del presidente del gobierno de España. Por lo siguiente, ¿no? Algunos les sonará el nombre de Javier Solana, secretario general de la OTAN en los años 90. Cuando la OTAN bombardeaba ilegalmente Kosovo. Y digo ilegalmente porque en el Consejo de Seguridad China y Rusia votaron en contra y vetaron que se bombardeara Kosovo. Pero la OTAN, dirigida por este señor, es decir, era el que daba la orden, bombardeó Kosovo de manera ilegal. Dicen, bueno, ¿y cuál es el tema con esto? Javier Solana, Partido Socialista Obrero Español. Pero es que hay más. Porque el alto representante para Bosnia en ese momento era Carlos Westerklop. Disculpen, no sé si se pronuncia así. Exministro
Partido Socialista Obrero Español. Y un dato más importante aún, el jefe del gabinete del alto representante para Bosnia en el conflicto se llamaba Pedro Sánchez. Mientras el Partido Obrero Español desde la OTAN bombardeaba ilegalmente Kosovo, el alto comisionado para Bosnia era también, por la ONU, era también del Partido Socialista Obrero Español y no dijo nada de que la OTAN estaba haciendo un bombardeo ilegal. Se estaban pagando y se estaban dando el vuelto. ¿Y por qué cuento esto? Porque esta historia no es menor y tiene que ver con los vínculos de Pedro Sánchez con la OTAN. Queda absolutamente evidenciado con su currículum o con su prontuario, no sé. Ustedes escogerán el que prefieran. Vamos, ¿y a dónde nos lleva esto con la cuestión del Sahara? Lo que está ocurriendo en Ucrania nos tiene que hacer preguntar en relación con el Sahara, ¿quién es el ganador de lo que está pasando ahora? Rusia. Bueno, si pensamos que al final del cuento Zelensky va a aceptar lo que hace 2 meses pedía Rusia, bueno, desde hace años pedía Rusia, pues digamos que habrán logrado alguno de sus objetivos. Pero el gran ganador económico es Estados Unidos. Y ahí es donde entra el Sahara. El Sahara, la decisión que se ha tomado desde España sobre el Sahara, forma parte de los planes de Estados Unidos para tratar de sobrevivir en un proceso en el cual saben que cada vez van a ocupar un lugar menos importante en la economía y donde, para un latinoamericano decir lo que voy a decir es muy fuerte, pero donde incluso tendríamos que añorar que dentro del Departamento de Estado estén de acuerdo con Kissinger. ¿Por qué? Porque frente a las locuras que plantean que esto se resuelve con una bomba atómica, que los hay dentro del Pentágono, Kissinger es el que tiene más de una década diciendo tenemos que prepararnos para ocupar el lugar que ocupó Inglaterra en el siglo XX. China llegó para quedarse, no hay otro que hacer, y Estados Unidos lo más que puede lograr es conseguir un mundo en el que estemos como Inglaterra en el siglo XX, ser el segundo a bordo. Lo que pasa es que ahí, por supuesto, el apoyo mayoritario en Estados Unidos no quiere aceptar. ¿Quién es el gran perdedor de lo que está ocurriendo en Ucrania? No es Rusia. Digamos, las sanciones la van a afectar, etc. Pero en términos geopolíticos, en términos sistémicos, no es Rusia. Es la Unión Europea. Nos quieren vender. La Unión Europea sale fortalecido. No, la Unión Europea no sale fortalecido. La Unión Europea sí se consolida, ojo. Pero se consolida como un protectorado de los Estados Unidos administrado por Alemania. Eso es lo que se fortalece y se consolida en la Unión Europea. Un protectorado de los Estados Unidos administrado por Alemania. En el mes de febrero y ya en marzo la tendencia es la misma. Argelia dejó de ser la principal fuente de exportación de petróleo, es decir, el país que principalmente exportaba petróleo a España. En estos momentos el país que más exporta petróleo a España, España es Estados Unidos. Desde una perspectiva ingenua uno diría, pero ¿a quién se le ocurre en este momento de crisis energética producto de una guerra, ese es el discurso oficial, tomar una decisión frente a Marruecos que te pone en tensión con otro estado que es el que te provee de gas, como es el caso de Argelia, donde ni siquiera te sentaste con Argelia antes para decir, hey, voy a hacer esto, ¿no? ¿Qué te parece? Argelia se enteró por la prensa, como también se enteró el pueblo español, ¿no? Y el mundo entero, y por la prensa marroquí, además. Pues esto solo se explica porque el 7 de marzo la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos visitó España y se reunió con Pedro Sánchez. Y allí todo indica que le dieron la orden de reconocer lo que ya había reconocido Trump, que fue además una negociación para que Marruecos reconociera, no entrara en conflicto, porque Trump había movió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como capital de Israel,
y para que eso no generara un conflicto en el mundo musulmán, para digamos, generar contrapesos, Trump buscó aliarse con Marruecos, y Estados Unidos entonces apoya la salida marroquí sobre la cuestión del Sahara, y ahora se le paran a Pedro Sánchez enfrente y le dicen, el camino es este. El camino es este porque nosotros necesitamos, y esta es la letra pequeña de lo que ocurre en el Sahara, y es crudo lo que voy a decir, no es que a mí no me importe el pueblo saharaui, pero para la geopolítica mundial el pueblo saharaui no importa. Si para lo que se está jugando, la decisión que se ha tomado, no solo es que románticamente por la soberanía, etcétera, 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 no importaba la opinión del pueblo saharaui. No, es que los intereses que se están jugando son muchísimos más grandes que lo que pueda significar el Sahara. Lo que se está jugando es consolidar la hegemonía energética de Estados Unidos en la Unión Europea. Eso es lo que se está jugando Estados Unidos en este momento. Estados Unidos necesitaba sabotear el Nord Stream 2, y la primera decisión que toma Alemania es no abrirlo, y necesitaba resolver el problema de otras fuentes, de otros estados, sobre todo en el Mediterráneo, que reciben gas por otra fuente. ¿Y cómo lo resuelve? Obligando a un peón de la OTAN, como es Pedro Sánchez, y de los intereses, por lo tanto, de Estados Unidos, a reconocer la salida marroquí a la situación del Sahara Occidental, que lo único que hace es poner en conflicto a España con el Estado marroquí y por lo tanto consolidar que España le compre cada vez más gas a Estados Unidos. Y el discurso oficial de esto es: España tiene el mayor parque de plantas de transformación de gas licuado, licuefacción. El gas viene licuado para su transportación y luego se transforma en tierra cuando se traslada a los buques a los almacenes, y luego viene la distribución del gas tal cual como nos llega a cada uno en nuestra casa, sea directo, sea de la forma que sea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, el discurso oficial es: ahora nos vamos a convertir en una potencia energética, lo cual es primero una gran mentira, porque España no puede convertirse en una potencia energética gasífera, porque eso va a ser básicamente el negocio de los Estados Unidos, al cual se le está comprando el gas 40% más caro de lo que se le compraba a Argelia y de lo que se compraba a Rusia. Entonces, la guerra con Rusia explica el aumento de la luz. Claro, y usted tiene que inventar el relato de que Putin tiene un año completo preparándose para la guerra, y tiene un año completo acabando con las reservas de gas, en el caso de la empresa rusa que provee gas a Europa, porque les funciona para ese relato. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es: cortas el gas ruso, te peleas con el caso español, te peleas con Argelia, cortas el gas argelino, ¿qué te queda? Estados Unidos. Y si ya tenemos 2 meses donde la factura del gas mayoritariamente se la cobra Estados Unidos, pues lo que viene ahora en adelante es lo mismo. Y lo que explica el aumento del gas en este momento no es solo lo que ya venía ocurriendo. Y Pedro Sánchez tiene razón cuando dice: es la guerra, es el conflicto en Ucrania, pero no por las razones que da Pedro Sánchez, sino que es el conflicto en Ucrania que ha provocado a Estados Unidos como una movida de ajedrez, a la que se suma la decisión del Sahara para, repito, consolidar la hegemonía energética de Estados Unidos en la región, en un contexto donde, mientras se bombardea Ucrania y todos los medios nos sensibilizan sobre esto, para que en nuestra capacidad más humana nos duela, porque cualquiera que tenga una mediana sensibilidad, ver una madre metida en el túnel de un metro dando a luz, pues te golpea, independientemente de si tiene ojos azules o no. O sea, si tiene sensibilidad, cualquiera de los dos te golpea. Pero ¿por qué no pasa cuando los cuerpos que pasan por esos procesos no tienen ojos azules? Pero en el mismo momento que están bombardeando Ucrania, están bombardeando Yemen, están bombardeando Somalia. Y no sabemos lo que ahí ocurre, no solo porque ocurre en África, sino de nuevo porque además eso tiene que ver con que
Yemen y Somalia son estratégicos para la salida de gas hacia el mar Índico, para China, y también por lo que luego pueda pasar hacia Occidente, a través de, sobre todo hacia África Occidental u otros mercados. Entonces es una guerra de petróleo que para nada garantiza el horizonte verde, porque el otro cuento es que esto además nos obliga a movernos hacia energías verdes. ¿Hacia qué energías verdes te vas a mover si tú lo que estás es encadenándote al gas de los Estados Unidos? No vas hacia ninguna energía verde. Vas a seguir reproduciendo el mismo patrón, y por eso es que Europa no desacopla. Desde Bruselas le dicen a Pedro Sánchez: no vamos a desacoplar el gas de la forma en la que se compone el precio de la electricidad en Europa. El gas va a seguir siendo central y va a seguir siendo el marcador más importante de precio, aunque sea el más caro, pero eso no es por Alemania, porque no es que Alemania tenga gas. De nuevo, porque la Unión Europea es un protectorado de los Estados Unidos administrado por Alemania. Y lo que estamos viendo es simplemente las jugadas de Estados Unidos para intentar salvarse, para intentar tener una posición mejor con la que negociar con China. Y con esto termino. Por eso Biden, hace un par de semanas, en un acto de bravuconada, porque esto realmente sería suicidarse si Estados Unidos lo hace, amenazó a China con sanciones si China ayudaba financieramente o militarmente a Rusia. La amenaza es tan infame y tan irracional, no solo porque, digamos, es ponerse una escopeta en la cabeza desde Estados Unidos, porque China es la principal tenedora de la deuda de los Estados Unidos, así que, bueno, me sancionas, no te compro más deuda y la vendo toda. Y a ver a dónde se va la economía de Estados Unidos si China saca toda la deuda de Estados Unidos que posee, los bonos de la deuda, y los saca al mercado y los vende, ¿no? Entonces es simplemente una fanfarronada, pero tan locura es que tuvo que salir el primer ministro francés y decirle a Biden: detente, los chinos no van pendientes de apoyar financiera y mucho menos militarmente a Rusia. Y párale un poquito a la carreta porque te estás pasando de frenada, ¿no? Estás yendo más allá, porque en los últimos meses, semanas, lo que hemos visto es una escalada en el discurso de Biden que nos está preparando para una conflagración más grande, porque ellos están jugando a que, y ahí Polonia es el ariete, porque Polonia es la que está insistiendo dentro de la Unión Europea que se manden aviones y que se mande ejército terrestre a Ucrania, que no pueden seguir solo enviándose armas porque hay que parar a Putin, y es la que pone sobre la mesa el discurso de que Putin quiere cambiar la geografía europea, no se va a conformar Ucrania, después va a venir a arrasar el resto de Europa, etc. Porque lo que están jugando es que una bomba caiga más allá de la frontera y caiga en Polonia, o las provocaciones polacas lleguen al punto en que Rusia termine interviniendo porque no le quede otra en Polonia. Y entonces digan, después a Occidente, se lo dijimos, Rusia iba a intervenir en Polonia. Bueno, claro, pero si tú me estás tocando las narices, disculpe igual la expresión, todo el rato, bueno, yo me las dejo tocar un tiempo, pero puede que en algún momento te diga: ya basta, o sea, hasta aquí llegamos, ¿no? Y Estados Unidos está jugando a eso. Veremos cómo le sale la jugada. De momento le está saliendo bien en términos de que la Unión Europea termina absolutamente más subordinada, pero eso a la larga va a representar un problema. Y aquí yo me atrevo a hacer un ejercicio especulativo, pero a la larga podría representar un problema, porque una Europa más subordinada, una Europa que tiene que pagar más caro el gas, una Europa que tiene que pagar más cara la electricidad, que todavía no ha terminado de sacar la cabeza producto del parón económico que produjo la pandemia, y que hay, digamos, además condicionantes estructurales, porque de la crisis del 2008 todavía no se ha salido. Los barros que produjo el aguacero del 2008 están ahí, siguen marcando la precariedad, sobre todo en el sur de Europa. Lo que se está abriendo es un escenario de mayor precarización de la población europea,
sobre todo al sur, pero también esto va a afectar al norte, que si esto se llegase a cumplir, significaría, yo creo que inevitablemente, un avance mayor aún del que hemos visto de la extrema derecha, en el caso español al menos. No conozco la realidad francesa tanto como para atreverme a especular qué pasaría en Francia, pero en el caso español, la jugada de Pedro Sánchez le puede salir muy mal a él, aunque termine en un puesto en Bruselas, pero, digamos, políticamente, porque puede dar paso a un gobierno de ultraderecha, y hay que verle la cara a decir que fuiste el presidente de gobierno que tuvo que entregarle la Moncloa a un gobierno de ultraderecha, que tus acciones llevaron a un gobierno de ultraderecha, pero al mismo tiempo la población la va a pasar muy mal. Ya la está pasando muy mal, porque al menos la generación post crisis de los 70 no sabe lo que es una inflación de 2 dígitos. Y ya estamos en escenarios de inflación de 2 dígitos. Si no, los que venimos de Venezuela sabemos no lo que es una inflación de 2 dígitos, sino mucho más, porque en nuestro caso la inflación es estructural desde hace más de 30 años, desde 40 años. Yo tengo 41 años para 42 y no conozco una Venezuela sin inflación de 2 dígitos. No la conocí nunca. Porque tiene que ver con otros factores. Pero la población europea no está acostumbrada a eso. No sabe cómo planificarse. Ya vimos que el BOE ayer se aprueba que los supermercados restrinjan la compra. Esto es ilegal, pero ya no. Ya se aprobó, no estoy seguro si ya salió en el BOE, pero ya se aprobó que los supermercados pueden restringir cuántos productos te puedes llevar cuando vas a hacer la compra. Y eso ya empieza a correr. Son parte de las medidas de choque para atender las consecuencias de la guerra. Ese es el nombre oficioso que se le ha dado a la cosa. Entonces, en ese contexto es en el que estamos, un contexto muy peligroso a escala mundial, porque Estados Unidos es capaz de hacer cualquier cosa, lo ha demostrado, y ha demostrado históricamente que es capaz de mentir con absolutamente cualquier cosa para hacer cualquier barbaridad. Mintió con la Torre Gemela, mintió con el Maine, mintió con Pearl Harbor. Es su comportamiento. Quien miente 1, 2, 3, 4 veces, porque no va a mentir una quinta, ¿no? Y en segundo lugar, porque viéndose cada vez más arrinconado, es capaz de cualquier cosa. Y al margen de lo que nos quieren vender los medios occidentales, el mayor peligro para el planeta en estos momentos no es Rusia, es Occidente. Es el fundamentalismo occidental que no es capaz ni siquiera de entender que tiene por incluso interés propio que negociar y dialogar en eso que los liberales llaman ganar-ganar, es decir, ni siquiera su propia teoría y sus propios principios y valores los ponen en la práctica. Aquí esto es, el ganador se lo lleva todo. Y es la forma en la que Occidente se ha construido. El ganador se lo llevó todo en Abya Yala, el ganador se lo llevó todo en África, y el ganador pretende seguírselo llevando todo. Pero hay un Estado como China, que es el ariete, y Rusia que no está al nivel de China económicamente, pero que como bloque con China, por tener además derecho a veto en la ONU, tiene un poder global importante, que le están diciendo no. El ganador no se lo puede llevar todo, porque nosotros también queremos ganar. Si aquí tampoco hay una cuestión humanitaria de vamos a construir la revolución socialista y vamos a hacer el planeta, un planeta happy flower. No, aquí es poderes que están diciendo nosotros también queremos una parte de la torta. Y ustedes no pueden seguirse llevando toda la torta. Habrá que ver si Estados Unidos sigue por el camino de o me lo como todo yo o no come nadie, o aceptar las condiciones del mundo en el que estamos viviendo. Por el camino que va parece que no tiene intenciones de aceptar repartir la torta, y eso es muy peligroso para la estabilidad del planeta, porque pueden usar cualquier excusa, apretar un botón
y volarnos a todos por las nubes, ¿no? Ponernos a todos, desaparecernos a todos con un solo clic. Eso es más posible desde Occidente que desde otras partes del mundo. Corea del Norte sabe que si explota una bomba, el otro día desaparece, por poner un ejemplo. El día que Corea del Norte decida lanzar una bomba, sabe que la bomba no ha terminado de caer en la costa pacífica de los Estados Unidos cuando ya ha desaparecido. Simplemente la tiene ahí como una carta de negociación y bueno, yo también la tengo y Rusia sabe lo que eso significa también. Pero al parecer en Estados Unidos están dispuestos a tocarle las narices al planeta entero hasta producir un escenario de ese tipo y tenemos unos medios de comunicación que lo que nos están es preparando para eso. Y ahora sí termino. Yo le decía a un amigo en estos días que se quejaba de las mascarillas, le decía, pero no te preocupes porque nos van a cambiar las mascarillas quirúrgicas por una mascarilla antirradiactiva. Y ya. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Estados Unidos tiene tanta reserva de gas para seguir 20, 30 años sirviendo a Europa? No. Estados Unidos tiene reservas de gas que está utilizando a partir del fracking y eso le permite, digamos, tener cierto margen de maniobra porque con esa tecnología permite acceder a reservas con las cuales antes no podía acceder. Pero Estados Unidos tampoco es autosuficiente energéticamente. O sea, si fuera autosuficiente energéticamente, diría, bueno, puedo escalar y convertirme en gran proveedor de gas a Europa. Pero te pongo un ejemplo para el caso venezolano, ya lo hemos visto. La última noticia, todo comenzó hace una semana y media donde altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos visitaron Caracas. Al presidente Maduro, ya no era el dictador, ya no era... Ojo, aunque por otro lado, el Departamento de Estado publica contrainformaciones diciendo que Venezuela es un narcoestado, ¿no? Entonces ahí, porque son los juegos que utilizan para obligarte a negociar en sus términos. Pues, porque al final a Venezuela la están sentando a negociar. No es que a Venezuela no le interese, pero es en los términos en los que Estados Unidos quiere que se negocie. Entonces, envían a altos funcionarios de Estados Unidos a una reunión con el presidente Maduro y no había pasado ni 24 horas de ese encuentro cuando ya Chevron, que es la única empresa norteamericana que queda en Venezuela, anunció que estaba lista para aumentar la producción. Y ya se está hablando, hoy hablan de 800.000 barriles de petróleo diarios. Y que lo pueden hacer así. Una semana después, ya Chevron anunciaba que tenía a todo su equipo técnico en Aruba tramitando los visados. Y esto es público, eso fueron noticias de prensa. Para cuando Estados Unidos diga que sí, enviar a su equipo a Venezuela a levantar la producción de Chevron en Venezuela. Y hoy, la noticia que ha salido hoy, es que el lobby de Chevron en Estados Unidos está presionando para que se flexibilicen algunas de las sanciones en contra de Venezuela, sobre todo las que no les permiten comercializar el petróleo. Porque ese es otro asunto que me quedó ahí en el tintero, que tiene que ver con una cosa es extraer gas, luego extraer petróleo y otra cosa es comercializarlo, ¿no? Porque la extracción es lo más costoso, por lo tanto es lo que tiene menos margen de ganancia, la comercialización es mucho más barata y el margen de ganancia de la comercialización es mucho más grande. Los venezolanos de eso tenemos una historia larga porque la pseudo nacionalización que se hizo en los 70, justamente lo que nacionalizó fue los campos petroleros, la exploración y la producción, que es lo más costoso, pero la comercialización estaba en manos del país. Que lo mismo va a pasar aquí con los supuestos grandes plantas de conversión gasífera que hay en España. Son grandes transnacionales que son las que se van a encargar de comercializar eso. Y para nada se va a abaratar el costo del gas, porque eso se haga aquí, etc.
porque ya hemos visto además que el tipo de subsidio que están dispuestos a dar. Entonces quiero decir con este ejemplo el caso de que están negociando con Venezuela y Chevron ya ha dicho con el tema de la comercialización, porque Venezuela para eludir las sanciones ha tenido que comercializar a través de Rusia, y como ahora Rusia está sancionada, es un problema. Ahora Chevron estaba operando, como Chevron estaba operando, Chevron de alguna manera se beneficiaba de cómo Venezuela se saltaba las sanciones comercializando con Rusia. Ahora Chevron está diciendo, hey, la situación se me complica en Venezuela porque, o sea, primero, si levantas las sanciones, yo al otro día estoy levantando la producción y la puedo poner en 800.000 barriles de petróleo. Pero además, tengo el problema de que la comercialización se hacía a través de Rusia. ¿Cómo hacemos ahora? O sea, tienes que flexibilizar de alguna manera lo que estás haciendo, porque si no nos va a ahogar a nosotros. Entonces, ahora hay un lobby muy fuerte por parte de Chevron frente a Biden diciéndole, hey, hay que hacer algo con las sanciones en Venezuela. No sabemos qué va a pasar, pero hay que hacer algo con las sanciones en Venezuela porque nos interesa por nuestro negocio. Y habrá que ver cómo se lo piensa Biden, porque en el marco de los movimientos geopolíticos que está dando, el hecho de haber mandado una delegación a negociar con Maduro, da cuenta de que algún movimiento va a ser porque necesita tener acceso al gas venezolano y necesita que la producción en Venezuela aumente. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la decisión que tome? La veremos en los próximos meses. Pero eso te da cuenta de que Estados Unidos no es autosuficiente. Es una demostración geopolítica, más allá, porque no soy experto en términos de no manejo cifras, cuáles son las reservas en Estados Unidos, etc. Pero es una demostración de que Estados Unidos no es autosuficiente de petróleo. De hecho, Estados Unidos juega siempre con lo que es su reserva para tener una reserva, lo que ellos llaman una reserva estratégica. Y en momentos clave, pues, suelta un poco más de petróleo para tratar de bajar el petróleo cuando la OPEP se tarda mucho en bajar la producción, etc. En esta guerra de precios que suele ocurrir cada cierto tiempo entre los países OPEP y los productores de petróleo no OPEP, sobre todo cuando los precios del petróleo se disparan. Entonces, en efecto, Estados Unidos no tiene capacidad autónomamente para crecer. ¿De dónde va a sacar el gas? De su propio territorio, pero también lo va a buscar allá donde tenga las manos metidas. Y Venezuela es un caso de ello, porque hay que recordar también que durante un tiempo Repsol también estuvo metido en Venezuela. Entonces, pues ahí había intereses, no solo de Estados Unidos, sino españoles, en volver a meter la mano en el petróleo y el gas venezolano, de convertir a España en una potencia energética gasífera planetaria. Vale. ¿Qué pueden ser las consecuencias? Porque sabemos que la producción del gas que viene de Estados Unidos es el fracking. ¿Qué pueden ser las consecuencias sobre el environamiento? ¿Sobre? Como es el medio ambiente. Ah, bueno. Sí, a largo plazo. Y también, si China se relaciona de manera directa con Rusia, ¿qué puede pasar? Vale, con respecto al tema del fracking, pues obviamente si Estados Unidos apuesta, como ha venido apostando, por esa producción y además la escala, pues seguirá siendo aún más devastadora de lo que ya es. Es decir, ya el fracking de por sí lo es, y que, digamos, la realidad cambiaría cuantitativamente en términos de que sería aún más problemático, ¿no? Eso, digamos, una respuesta que yo daría así de manera muy precisa. Con respecto a la relación entre China y Rusia, ahí hay que ver porque China hasta ahora ha jugado siempre a la equidistancia en los conflictos globales, no solo en el caso ahora ucraniano. Por lo que yo he podido estudiar y por lo que trato de entender de la política china, diría que ahí opera aquello de si voy a la guerra es porque la he perdido, ¿no? Aquello del arte de la guerra. Entonces,
China no creo que, a menos que esté absolutamente ya obligada porque tiene tropas en su territorio o porque la situación de Taiwán se complica, no creo que haya una intervención militar. China, a menos que eso se vea obligada en una instancia muy grave, ¿no? Y habría que ver si Estados Unidos se atreve, ¿no? Porque hasta ahora no va directo a China. Intenta debilitar a China debilitando a Rusia. Esta es una jugada múltiple. Me posiciono en el mercado energético europeo, construyo una esfera de influencia casi que monopólica, no es monopólica, pero pues es la intención. Al mismo tiempo, debilitando a Rusia, debilito uno de los socios más importantes de China, con lo cual estoy, se dice coloquialmente, tratando de matar un pájaro con varios disparos, ¿no? Habrá que ver si China termina prestándole ayuda financiera a Rusia o no, porque algún tipo de salida tendrá que encontrar a Rusia al bloqueo financiero que tiene. De momento solo han tomado medidas a lo interno. No hemos comenzado a ver todavía los efectos de ello, porque aún se le sigue comprando gas a Rusia desde Europa, ¿no? ¿Pero qué ha dicho Rusia? El gas me lo van a pagar en rublos, en banco. Rusia no me lo va a pagar en $10 ni en euros en banco occidental. No, hay que ver ahora cuál va a ser la respuesta occidental frente a esa jugada en el campo de la guerra económica, porque digamos, la guerra tiene ahí varios niveles, ¿no? Eso también hay que ver ahora la respuesta europea frente a eso, porque está Hungría que dice el gas ruso no me lo toquen. O sea, digamos, Hungría no es que es el socio más importante de la Unión Europea, pero hay miembros de la Unión Europea que no están dispuestos a renunciar al gas ruso, entre otras cosas porque no pueden, o sea, porque si pudieran lo hicieran, pero es que no pueden. Dice, el gas ruso no me lo toquen. Entonces esa es en el marco de las decisiones económicas que está tomando Rusia. China de momento, a mi juicio, no sale tan afectada en la medida en que, por un lado, sigue teniendo vinculación y la relación energética con Rusia se sostiene. Además, China se ha encargado de proveerse de diversidad de fuentes energéticas. China ha comprado prácticamente toda África y particularmente en inversiones dedicadas a extracción de petróleo. O sea, hace más de 10 años que China entró en el negocio petrolero en África y gasífero justamente para ampliar y diversificar su compra petróleo a Venezuela y está también metida con inversiones en el petróleo venezolano, así que digamos, tiene de dónde sacar. Por supuesto que el aumento de los precios del petróleo del gas afecta porque es una economía de las que más consume, de las que más demanda energía, porque está justamente en su momento de expansión material, si volvemos a los ciclos de acumulación. La cuestión con China, a mí lo que me produce, o sea, la duda que yo tengo con China, en términos de lo que pueda pasar más adelante, incluso más allá de lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, es que hay una situación que históricamente, en el caso chino, la podemos ver repetida en lo que ocurrió entre Holanda e Inglaterra en el momento en que se da la transición al interior de la economía europea, de la hegemonía económica holandesa, de lo que tradicionalmente se conoce como el mercantilismo holandés, al capitalismo británico, ¿no? Y es que esa transición, dentro de esa transición ocurren dos hitos que podemos calificar como crisis económicas. Uno al principio y otro al final de la transición. Al principio, yo mencionaba en mi introducción que hubo una época en la que 2/3 del Banco de Londres eran propiedad de capitales holandeses, pero y eso implicó que cuando se da la primera crisis,
Inglaterra tiene que salir, la banca inglesa tiene que salir, porque al final era salvarse a sí misma, a salvar a la banca holandesa, pero cuando sea la segunda, ya Inglaterra era suficientemente autónoma como para levantar las manos y dejar que Holanda se cayera, porque eso al final la catapultó a donde la catapultó, le permitió ponerse por encima. En este momento China está en una situación similar con Estados Unidos, pero con la cuestión de la deuda. Si China decidiera al día de hoy poner en venta todos los bonos del tesoro, no solo la economía norteamericana, porque el problema es que eso nos afectaría a todos, ¿no? Del mundo. La economía del mundo sufriría una transformación primero que entraríamos en una crisis sin precedente, el dólar se desplomaría muy seguramente y los niveles de destrucción en términos económicos, y seguramente terminaríamos en un conflicto armado, no tengo ninguna duda que eso sería así si China llegara a tomar esa decisión. La cosa es que hasta el momento China parece no tener interés en hacerlo y ni se lo plantea, sabe que esa es un arma que tiene frente a Estados Unidos, pero no se lo plantea porque la relación entre el RMB, el yuan y el dólar es una relación favorable a China en términos de que China es la fábrica del planeta, porque ese diferencial entre el valor del dólar y el yuan le permite producir a un costo súper barato con respecto al mercado internacional que se mueve en la divisa de los Estados Unidos, se mueve en el dólar. De hecho, durante la era Trump, una de las cosas que le pedían a China era que revalorizara el yuan, porque eso le estaba generando problemas a la producción, a la escasa producción que ya va quedando en Estados Unidos, porque no puedes competir con los precios que pone China. Y China lo que hizo más bien fue devaluar el yuan, operó de manera controlada, es decir, sabe que eso, lo tiene tan claro en que, por un lado, el peso de su moneda, y por otro lado, relativo al dólar, y por otro lado, el tener bonos del tesoro, son dos armas que tiene contra Estados Unidos que son más poderosas que cualquier arma nuclear. ¿Qué ocurre? Hasta ahora, China no había tenido frente al mercado mundial problemas de inflación. La inflación que estamos viviendo ahora, que si bien tiene un componente en los últimos meses vinculado con lo que está ocurriendo en Ucrania, y como yo decía en la presentación, viene de largo y como han dicho muchos economistas, tiene que ver con el arranque de la economía, como durante el COVID, en los momentos más duros, se rompió la cadena de suministro y eso implica un desacople en la producción, con lo cual hay una sobredemanda frente a una oferta que no llega, sobre todo de productos de alta tecnología. En el campo de los microprocesadores, etcétera, ordenadores, hay ciertos problemas para la producción de estos gadgets, de estos artefactos, de estos aparatos. De hecho, cuando terminábamos el primer ciclo de la pandemia, cuando terminábamos el año 2020, ya los economistas de corte neoliberal, el mainstream económico, estaba anunciando en columnas en prensa económica y en grandes tabloides internacionales y en medios, aquí en España incluso se vio alguno que otro pedir por favor al consumidor que no consumiera tanto. Porque claro, había un problema, la gente se quedó en su casa, al quedarse en su casa tuvo, en teoría, los que pudieron, pues sabemos que eso no es generalizable, pero hubo un sector que generó cierto ahorro, porque de otra cosa te ahorraste el transporte, por ejemplo, ¿no? Y si no tienes bonificación de transporte en tu trabajo, pues eso te lo ahorraste. Y así como te ahorraste otro montón de cosas, de gaste de ropa, etcétera, etcétera. Y entonces se estaba comenzando a detectar ya a principios del 2021 una alta demanda, y que los economistas lo explicaban por esta razón. Hay mucha compra, sobre todo compras electrónicas a través de estas plataformas, tipo Amazon, etcétera. La explicación que se dio fue esta, ¿no? Y la respuesta que se decía era, por favor, no consuman tanto porque eso va a afectar el sistema de marcaje, el sistema de precio,
porque hay un problema con la oferta, evidentemente. Eso derivó hacia finales del 2021, si mi memoria no me traiciona, en el que los mercados comenzaron a detectar por primera vez en muchísimo tiempo, y creo que es primera vez en la historia de la economía de China, que China, por lo menos en la historia contemporánea de China, que China comenzaba a introducir inflación en el mercado. China, si tenía algún problema, devaluaba su moneda y ahí, digamos, mantenía la continuidad. Las razones de esto realmente las ignoro porque fue un titular que en su momento leí, vi varios artículos al respecto que trataban de explicar, pero realmente no se entendía muy bien en ese momento y yo no he seguido esa discusión. Pero lo que sí puedo señalar es que hay un marcador que hay que tenerle atención, que hay que ponerle atención porque el hecho de que China comenzara a meter inflación en el mercado global ya te alertaba de lo que podría pasar en otros mercados. Porque si una gente que antes no metía inflación ahora la está metiendo, pues cuando ves la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, dice el dicho popular. Europa, como en el 2008, bueno, y como con la pandemia, en su soberbia no le prestó atención a este detalle. No, eso no, nosotros tenemos el euro, eso no nos va a afectar. Y estamos viendo lo que estamos viendo. Entonces, ¿cuál es mi duda? Que eso decía, bueno, tengo una duda. Bueno, ¿en qué momento China podrá decidir cuál será la coyuntura o la encrucijada en la que China se pueda ver tentada a tomar la decisión de soltar los bonos del tesoro? En estos momentos no le conviene, y si lo hace, o sea, sufriría ella también y provocaría una guerra mundial. Utilizo este término para que nos entendamos. Ahí sí, yo digo, a todas luces, el día que China diga eso, yo personalmente no necesitaré mayor desarrollo de los acontecimientos para decir, entramos en una guerra sistémica. Entramos en una guerra que va a cambiar absolutamente el capitalismo como lo conocemos. No creo que en el caso de lo que está pasando en Ucrania todavía estemos en ese punto. Pudiera llegar a ser, si no se resuelve pronto, como parece que se va a resolver. Para el mal o para el bien de los ucranianos. Si yo estoy haciendo un análisis que es geopolítico, no tiene nada que ver con que si muere o no muere gente. No. Evidentemente a mí no me gusta que muera gente, evidentemente a mí no me gustan las guerras, pero el capitalismo es guerra. ¿No? Los análisis son crudos, pero son así, es decir, no hay otro. O sea, mi duda es, porque no ha pasado y no sabemos si va a pasar, llegará el punto en el que China pueda hacer como Inglaterra y decir, no salgo como salí en el 2008 a salvarte, porque quien salvó a Estados Unidos en el 2008 fue China. Todo el endeudamiento, aquel reloj histórico que estaba en la sede de Wall Street, que tuvieron que cambiar en 24 horas, porque hubo que agregarle, no recuerdo si eran 4 o 5 ceros a la derecha, que marca el endeudamiento de Estados Unidos, que en 24 horas se multiplicó por billones de ellos, que son trillones nuestros. Pues en el 2008 salió, como salieron los ingleses, a salvar a los holandeses en el momento en que les convenía salvar a los holandeses. Pero llegaremos a una crisis en la que China sea suficientemente autónoma como para decir, ¿sabes qué? No te compro la deuda, porque no me conviene comprarte la deuda, voy a jugar sola. Veríamos qué pasaría en ese momento. Pero esa sería como mi gran pregunta sobre cuál va a ser el devenir de China en el marco de la economía mundial. Es evidente que China es la principal economía del mundo, da pasos agigantados para convertirse en una potencia militar, y todavía, digamos, Estados Unidos, solo por lo que invierte, etcétera, sino porque tiene todo el aparato industrial militar bien aceptado y montado, todavía ahí, digamos, hay ciertas diferencias, pero China está muy cerca. Y una de las cosas que, a mi juicio, demuestra que está muy cerca es el programa espacial chino. Los programas espaciales son programas militares. Y la carrera de Estados Unidos por tratar de llegar a Marte es que los chinos ya han puesto una fecha, han dicho vamos a llegar a la Luna primero, porque hay que volver a llegar a la Luna
porque hay que garantizar la tecnología, porque en este momento la tecnología con la que se llegó a la Luna es obsoleta, entonces hay que producir tecnología para llegar a la Luna y luego como paso inicial para llegar a Marte. En un contexto donde se ha abierto la colonización del espacio. O sea, los que significaron los tratados entre la Unión Soviética y Estados Unidos en términos de no colonización del espacio, es decir, se suponía que no importara quién llegara primero a la Luna no era de nadie, eso está de facto roto porque hay sobre todo, sectores privados que no les interesa eso, ¿no? Los Elon Musk y compañía, ¿no? Que están produciendo viajes espaciales de manera privada, que no les interesa eso. Entonces China evidentemente es una potencia económica, va en camino de convertirse en una potencia militar al nivel de los Estados Unidos, y Estados Unidos está cada vez más desindustrializado. Cuando ganó Trump, yo escribí un artículo que se llama ¿Qué puede decirnos de Donald Trump? Robocop sobre Donald Trump, porque Estados Unidos tiene, para salir de la situación en la que está, en términos clásicos, digamos, dos opciones. O aumenta la violencia interna, y para mí lo que hemos visto en los últimos años, aparte de eso, es la represión interna, porque quiere domesticar más aún al obrero en los Estados Unidos, o sigue avanzando en su proceso de destrucción de países, ya lo hizo en Oriente Medio, y ahora tiene la cabeza metida en América Latina otra vez. Se retiró de Afganistán, salió derrotado de China, de Siria, perdón, de Afganistán, y tiene ahora su mirada puesta muy centrada en América Latina, porque el reto de la reindustrialización de Estados Unidos, que fue lo que se planteó Donald Trump, no es posible mientras China sea lo que es. Cuando Trump planteó, vamos a hacer que todas las empresas paguen impuestos aquí, vamos a hacer que vuelvan las plantas aquí. Uno de los altos cargos de Apple, que está encargado de la producción, hizo una carta pública a Donald Trump diciéndole: Apple no tiene ningún problema en sacar nuestra fábrica de la India o de Brasil y ponerla en California o ponerla en Texas. Eso sí, el iPhone en vez de 1.000 euros va a costar 2.000, porque es que yo en Estados Unidos tengo que pagar los derechos de trabajadores de la ley norteamericana, mientras que en la India pago la ley en la India y pago salarios miserables en condiciones infrahumanas de trabajo, y eso permite que el iPhone cueste la mitad de lo que debería costar si se produjera en Europa o en Estados Unidos. Por eso digo, la única manera de que Estados Unidos se reindustrialice es disciplinando más a su gente y convirtiendo a un obrero norteamericano en un obrero chino, y eso no va a pasar, o sea, es prácticamente imposible que pase, o expandiéndose cada vez más militarmente y usando más la guerra, y es lo que estamos viendo con Biden. O sea, ese sería como pero lo haría por otra vez. Gracias.